es Historia Natural de Enfermedades Infecciosas. Eso te da una orientación para que tú puedas estudiar a todos los microorganismos, ¿no? Y las enfermedades que generan. Entonces, siempre te van a mostrar este cuadrito de acá. Bueno, también hay otro que son los doctores, pero este básicamente te dice que desde el momento de la infección hasta que recién aparecen los síntomas, ahí se habla de un periodo de incubación, ¿ok? A diferencia del periodo de latencia. Latencia quiere decir que algo está dormido y luego se despierta, algo así. Entonces, el periodo de latencia es desde que una persona se infecta con el microorganismo hasta que ese microorganismo comienza a ejercer un efecto, se despierta y comienza a atacar a tus células. Pero ahí todavía no tienen los síntomas. Los síntomas aparecen después, ya cuando varias células han sido afectadas y tu sistema inmune comienza a defenderse. Entonces, luego del periodo de latencia ya se despiertan los microorganismos y entramos al periodo infeccioso, ¿no? Al de patogenicidad. Y luego recién, cuando se generan los síntomas, ahí durante todo ese periodo en el que tengo signos y síntomas, se habla de un periodo sintomático. Se menciona que una enfermedad infecciosa es clínica cuando hay síntomas. Una enfermedad infecciosa es subclínica cuando no hay síntomas. ¿Ok? Ahora, los síntomas al principio pueden ser como muy generales. Por ejemplo, si yo te digo que un paciente tiene dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso puede ser por cualquier microorganismo, virus, bacteria, parásito. Entonces, en ese periodo, en esa fase en la que hay síntomas muy generales, a ese periodo se le conoce como pródromo. Y luego está, ay, se me fue el nombre. El periodo natural, hoy se me fue el nombre. El periodo de estado, perdón, el periodo de estado. El periodo de estado es en el que hay síntomas clásicos, o sea, son los síntomas característicos de esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el dengue, que vamos a ver en un ratito, básicamente te dicen que hay un dolor, que la persona siente un dolor por detrás de los ojos o incluso en el mismo ojo. Se le conoce como dolor ocular o retroorbitario. Eso es característico del dengue. Entonces ya no sería parte del pródromo, sino sería ya parte del periodo de estado. Ahora, hay estos tres términos que les mencionan siempre en las clases y esto viene en evaluación. Todo lo que comento acá en los repasos es lo que viene en evaluación, no comento lo que no viene y lo que no es importante. Ya, las tres palabras que les mencionan es reagudización, recaída y reinfección. Reagudización es como que tú tienes una espinita en el dedo y luego aplastas esa espina. Entonces, al principio, la espina te generaba muy poco dolor, pero luego al presionarla, al aplastarla, te genera más dolor. Eso quiere decir que la reagudización es cuando tu paciente está en el periodo de estado, o sea, tiene ya síntomas de la enfermedad, pero luego se exacerban, se reagudizan. Entonces, lo que mencionan también en la teoría es que esto se debe a que el tratamiento es insuficiente, ¿no? Por ejemplo, tu paciente está con dengue, pero no le das el tratamiento para el dengue, que lo vamos a ver en un ratito, y los síntomas empeoran, ¿no? Se reagudizan. Mencionan también que por el uso de corticoides puede haber reagudización, porque recuerda que los corticoides son inmunosupresores, o sea, disminuyen la respuesta inmunitaria, ¿no? Como dice acá, menguan la respuesta inmunitaria. Luego, ¿qué pasa si hay enfermedades que por su propia historia natural progresan a exacerbarse? ¿No? O sea, sí o sí, estas enfermedades como la leptospirosis, la fiebre amarilla, la brucelosis, sí o sí, primero van a tener un periodo normal de síntomas y luego se van a exacerbar, de todas maneras. Y luego está la resistencia a los microorganismos. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una infección? Yo le doy un antibiótico, pero no mejora, se reducen los síntomas, probablemente por resistencia antibacteriana. Ya. Resistencia microbiana, perdón. Ya. Luego está recaído, residuo, recurrencias. Las tres palabras significan lo mismo. Recaído residua quiere decir que cuando la persona está en periodo de convalescencia, o sea, ya cuando se menguan los síntomas, este es el periodo de recuperación o periodo de portador, porque la persona puede recuperarse de los síntomas, o sea, ya no tenerlos, pero puede continuar con el microorganismo en sangre o en el tejido. Entonces, en ese periodo de convalescencia en el que la persona ya debería estar bien, si regresan los síntomas, si recurren los síntomas, a eso se le conoce como recurrencia, recidivo, recaída. ¿Ok?
Puede ser, como te decía, por una infección latente o puede ser porque justo en ese momento la infección estaba latente, pero disminuye la respuesta del sistema inmune, ¿no? La persona, no sé, tiene justo una enfermedad inmunosupresora, entonces hace que esta infección se despierte. Entonces recurre a la enfermedad, nuevamente aparece. O sea, el paciente recae, ¿no? Si ya había caído anteriormente, ya había tenido los síntomas, otra vez los vuelve a tener. Y reinfección es cuando la persona tiene nuevamente síntomas en el periodo de convalecencia, pero no es por ese microorganismo. No es porque estaba latente y luego se activó, no. Simplemente en el periodo de convalecencia la persona tiene una infección por otro agente infeccioso, valga la redundancia. Por ejemplo, esto ocurre mucho en las infecciones urinarias. Eh, una persona con infección urinaria puede tener reinfección por diferentes microorganismos. Esto también siempre lo preguntan, los tipos de transmisión. Está la transmisión sexual, contacto, respiratorio, bueno, todo está acá. Pero básicamente lo que debes recordar es la diferencia entre metaxénica y zoonótica. Metaxénica es cuando una infección está mediada por vectores. Un vector es un transportador de microorganismos. Principalmente los más conocidos son los vectores de virus, ¿no? Como el Aedes aegypti, por ejemplo, que lo vamos a ver en un momento. Pero también un vector puede transportar bacterias, parásitos incluso, como lo vamos a ver más adelante. A diferencia de una enfermedad zoonótica. Una enfermedad zoonótica es aquella que es transmitida por un animal. Bien, como puede ser perro, gato. Ya, otros tres conceptos que siempre mencionan y siempre evalúan es el de infecciosidad, patogenicidad, virulencia. Esto mejor con esta imagen. Ya, infecciosidad quiere decir la capacidad que tiene un microorganismo de producir infección. Ahorita, Patricia, sobre nuestra piel, sobre el escritorio en el que estamos o sobre nuestro celular mismo que agarramos todos los días, hay millones de bacterias. Es más, yo diría billones de bacterias. Todas esas bacterias nos producen infección. Todos los días estamos con fiebre, tos, secreción. No. Entonces, existe, por factores de riesgo, y también por el mismo microorganismo, que pueden tener la capacidad de generar una infección. Entonces, a eso se le conoce como infecciosidad, ¿no? Pero no toda infección es una enfermedad. Si esta bacteria, este virus, este parásito tiene la capacidad de producir una enfermedad, o sea, producir clínica, se le conoce como patogenicidad. Y si esa bacteria es capaz de producir clínica severa, se le conoce como virulencia. Entonces, para resumir, infecciosidad es la capacidad del microorganismo de ingresar a nuestro organismo. Como te decía, están en el celular, están en nuestra misma piel, pero todos los microorganismos están adentro de nuestro cuerpo, no. Para que estén adentro deben tener la capacidad de infecciosidad. Luego, patogenicidad, enfermedad. Virulencia, enfermedad grave. Esto es un tanto importante, es básicamente ver cómo nuestro cuerpo reacciona ante una infección, ¿no? Tú sabes que toda molécula que está en una bacteria o en un virus se le conoce como antígeno. Si recordamos inmuno, un antígeno es una sustancia en un microorganismo que es reconocida por el sistema inmune adaptativo de la persona, ya sea por linfocitos T o por linfocitos B. A diferencia, por linfocitos T, linfocitos B. A diferencia del sistema inmune innato, el innato ve patrones, o sea, si el SARS-CoV-2, por ejemplo, tiene una proteína en su cápside y esa misma proteína está en otro virus, ya, esta proteína sería un patrón, ¿no? Un patrón que se repite entre virus. Y el sistema inmune innato ve patrones. En cambio, un antígeno sería algo muy específico. Por ejemplo, la proteína Spike es un antígeno, porque solo está en el coronavirus. Entonces, para que el antígeno, para que el microorganismo ingrese al cuerpo, debe atravesar las barreras naturales, ¿no? La piel, mucosas, el propio sistema inmune. Luego, cuando se esté replicando ese agente infeccioso, nuestro sistema inmune, que son como nuestros policías en nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa lo van a comenzar a atacar y van a producir anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, cuando yo tengo una infección, yo puedo detectar el antígeno en sangre de la persona, o si es una infección respiratoria, puedo detectar el antígeno
de ese virus o de esa bacteria, lo puedo detectar en el esputo. O también puedo detectar anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulina G y M. Ya sabes que la M es para un evento agudo, la primera que se produce, la G es un evento crónico. Ahora, también puedes ver directamente a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene infección por TB, puedes directamente observar bajo el microscopio el esputo y buscar a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O puedes hacer un cultivo, por ejemplo. Este aislamiento de la gente entonces requiere una muestra. Por ejemplo, una muestra urinaria, una muestra de esputo, una muestra de sangre, básicamente eso. Entonces, todo eso es por historia natural de la enfermedad. ¿Se entendió?